Prodigio de la naturaleza y de la mano del hombre. Nada es comparable a este Quindío por su profusión de gracia. Las escuelas de macheteros nacen de ese juego de los campesinos, pero posteriormente surge también un personaje en la historia del norte del valle, una parte del Tolima y del eje cafetero, un individuo que se llamaba Felipe Cardona. Era un personaje que se convirtió en un mito, ¿sí? Como muchos de los que hay en Colombia. Y inclusive le acuñaban que este individuo estaba protegido por el diablo porque en medio de sus peleas nunca salió herido, e inclusive derrotaba a sus contrincantes sin causarles herida y que ellos se las causaran a él. El seudónimo de él, por el cual se conoce históricamente, es el Tuerto, que era como el sensei del machete en nuestra región. Y entonces era el individuo que tenía las mejores condiciones cuando hacía sus lances. Tenía todo el cuerpo dispuesto para los movimientos del machete, y este individuo creó escuelas, pero no de danza, sino de macheteros inicialmente, y luego ya por el folclore propio se le empiezan a insertar el bambuco, pasillos, y empieza a volverse un ritmo musical a la par del machete. Y lo mató un discípulo. A Felipe, el Tuerto, lo mató un discípulo. Y él dejó muchos alumnos, y entre ellos a don Evelio Campo, a don Pedro Gómez, a don Jesús Cardona, a don Amalia. Bueno, muchas personas fueron alumnos de el Tuerto Felipe. Y aquí había escuelas, sí, y había concurso, había festivales de eso. Había graduaciones. Y había graduaciones, le entregaban el diploma a las personas cuando se graduaba como esgrimista. Nunca decía machete, Esgrimista. era esgrimista, le entregaban. Y las clausuras se hacían en la galería. Era que la galería era como decía que un centro comercial en esa época. En el tema del Tuerto Felipe es tan reconocido y está tan en la mente de las personas, porque fue como el maestro que estuvo en ese trance de cuando estaba en auge las escuelas y cuando terminaron las escuelas, ¿cierto? Él estuvo como presente ahí en ese aspecto, porque hay registros de él, hay fotografías de él, incluso hay una fotografía con trajes, porque la esgrima anteriormente, cuando se enseñaba, ellos pues trataban, cuando hacían sus muestras, de ponerse un traje tipo español, como de soldado español, ¿cierto? Con eso se llaman las polainas, sí, con sus aspectos, y había fotografías. Y la gente, cuando nosotros hicimos de pronto la recopilación, fue de la persona que más encontró alguna información o algún referente. Y era una persona versátil, era una persona que tenía mucho conocimiento y que era como esos maestros que reúnen y tienen como ese don de gente que hace que la gente le llegue a la escuela. Que lastimosamente pues esta globalización en la que estamos todos en este momento hace que se vaya perdiendo esta costumbre y que hasta hoy solamente queden como danzas representativas específicas de escuelas o de ciudades, por así decirlo, y se haya perdido el juego en las escuelas como tal. Cuando digo el juego en las escuelas es que este instrumento nos modificó la cultura y nos modificó el sistema escolar en Colombia, porque culturalmente nos creó un baile nuevo que no existía. Y en las escuelas, los profesores de la época, por allá en los años 1920, 1930, adecuaron una cartilla única y exclusivamente para el uso del machete en el baile. Y los profesores le enseñaban a sus estudiantes de los 34 lances o movimientos, 33. Porque los profesores decían que el 34 era el secreto del profesor, con ese era el que mataban, ¿cierto? Entonces, al modificar la escuela se convirtió en algo completamente cultural, o sea, ya estaba arraigado hasta en el sistema educativo colombiano, y era algo muy bonito porque el profesor dedicaba tiempo a algo que era netamente cultural, o sea, extraer algo de las raíces. Este elemento
en las escuelas también fue muy importante porque fue el que le enseñó a los estudiantes a rescatar eso que hoy se ha perdido por la modernidad, y es los elementos culturales propios de nuestra propia región. El elemento con que se juega, el elemento con que se danza es con una peinilla, no es con un machete, sino que ya es más fácil decir los macheteros que del Quindío que decir los peinilleros del Quindío. O sea, tiene que ver mucho con el impacto del nombre. Eso, con el nombre. Sí, pues, es de más impacto decir macheteros que decir peinilleros. Porque otra cosa, la peinilla sí se utilizaba para el juego. Y la peinilla también se utilizaba solamente muchas veces hasta de adornos en la cubierta. Mientras el machete era más un elemento de trabajo, más un elemento laboral que la peinilla. En el campesinado colombiano, dependiendo de la región y el tipo de cultivo, se tienen diferentes tipos de machete. Para el corte de la caña hay un machete cañero que es mucho más largo, tiene unas 26 pulgadas, su grosor es más amplio y para poder abarcar más espacio a la hora del corte. Para los campesinos del agro normal que nosotros conocemos, varía un poco en el tamaño, ya va entre 12 y 18 pulgadas para poder deshiervar las zonas donde se va a cultivar, poder ejercer la corta de los árboles cuando los necesitan para la leña, para la casa. En Colombia, pues afortunadamente en esta multiculturalidad que tenemos, le crearon esposa al machete, es el único país donde nació y entonces es algo muy hermoso reconocerlo a nuestros campesinos. Por ejemplo, esta que tenemos acá es la esposa del machete, esta es una peinilla. ¿Sí? La peinilla, por su tamaño y pulgada, tiene otros usos más específicos. Nosotros nos íbamos para los ancianatos un sábado y un domingo a hacer recopilación, a hablar con los ancianos, a que nos contara sobre muchas cosas, y casi siempre la gente nos hablaba del juego del esgrima. Eso era del año 80, o sea, hace 39 años, y en ese tiempo la gente tenía 80, 85, 90 años, o sea que si estuvieran vivos, tuviera más o menos un promedio de 120 años de edad. El juego se dio más o menos en el año 1920 a 1948. Quien acabó con el juego fue la violencia. En los años 50 eso lo acabó un poquito, porque utilizaban a los buenos esgrimistas para poder meterlo en esos batallones, en esos grupos de ir porque se mataban los liberales con los conservadores. Entonces un partido político se daban cuenta quién era un buen esgrimista, lo llamaban para poder defenderse y para poder atacar también. Entre 1945 y 1965, Colombia vivió una verdadera muestra de sangre que marcó el futuro del país, la violencia bipartidista, guerra entre dos partidos políticos. Cuando nacen los partidos liberal y conservador y nos dividen el país por ese bipartidismo político, y la forma más fácil que tenían en esa época nuestros campesinos y ciudadanos de defender los ideales de un partido político era a punta de machete. Y entonces el machete pasó de ser un juego, pasó de ser una atracción para los campesinos a convertirse en un arma contundente de violencia. Tanto que en esa época se crearon 3 tipos de cortes que identificaban la violencia extrema que hubo durante los años 40 y 50. Los 3 tipos de corte era el corte de franela, que era un corte como si tuviéramos una camisilla en el borde del cuello. El segundo corte lo denominaron el de corbata, que era hacerle un corte más arriba, como ellos lo denominaban, en el cogote, y retraerle la lengua a manera de corbata.
y el tercer corte lo denominaron el corte de florero, que es como el más cruel de todos porque le cercenaban los pies, le cercenaban los brazos, posteriormente la cabeza, y luego los brazos y las manos se los colocaban en el cuello como si fuera un florero. Sí, entonces esa era la forma de infringir violencia de un partido contra el otro, y entre más sangrientos fueran, pues era mucho mejor, y de ahí el machete pasa a convertirse en un arma contundente. Por ende, la policía y el ejército se ven abocados a perseguir lo que ellos denominaban escuelas de la violencia, pero que eran escuelas de macheteros realmente, de baile, de algo cultural. Históricamente, este tipo de danza de macheteros o de peinilleros no es colombiana, ¿sí? Cronológicamente nace primero en México, ¿sí? Por allá en un municipio, Nayarit se llama, ¿sí? Y ellos empiezan a mostrarlo también con raíces árabes. Posteriormente empieza a desarrollarse en Colombia. En el país como tal también se ha ido perdiendo. Queda un marcado espejo de lo que eran esas escuelas directamente en el Quindío. Si vos preguntás en cualquier parte del país dónde se baila con los machetes, siempre van a reconocer es al Quindío. El juego que realiza Fundanza, y que puedo decir que realiza el 99% de los grupos de danza en el país, porque nosotros hemos hecho talleres en la costa, en Valle, en Antioquia, es basado en el juego que se llama cubano moderno. El cubano moderno tiene 32 paradas, de la primera a la 10 es un solo jugador con una sola peinilla, y de la 11 a la 32 con 2. Voy a tratar de acordarme los nombres. La primera es la 2 y 1, media vuelta, boba, cambio de mano, rodeo, rayito, bueno, no recuerdo cuál es. Y de la 11 a la 32 tenemos, ahí sí tenemos, son nombres muy peculiares. Corona, culebra, corona, paloma, media cruz, oído, águila. Después se va a ir acomodando la creación, a medida que la gente va disfrutando del juego y aprendiendo la danza. Pero nosotros primero lo llamamos era juego, siempre lo decíamos vamos a jugar y ya se llama la danza. Pero en un principio nosotros nunca decíamos la danza de los macheteros, era el juego del esgrima. Entonces la misma participación de los bailarines, el trabajo colectivo se hizo que el montaje se fuera mejorando año por año. ¿Qué le ha aportado de pronto esa parte creativa al momento de hacer figuras, al momento de implementar, no, hagamos eso por acá, este salto por aquí, este golpe por acá, esto por acá no funciona, aquí, si no? Y todo, yo creo que esa experiencia y todo ese trayecto, lo que uno ha conocido a través del tiempo nos ha ayudado, y lo que yo he puesto es a que se vea más habilidoso, que se vea, uy, estos muchachos cómo machetean, cómo lo hacen. Yo creo que eso es lo que de pronto le he podido aportar al grupo y a la institución como tal. El Ministerio de Cultura sacó un libro que se llama Memorias de la Danza Nacional, ¿sí? Como coreografías que han hecho historia en Colombia, ¿sí? Es un libro que sacó el Ministerio de Cultura, y dentro de esos montajes, dentro de esas coreografías, está Los Macheteros del Quindío. Está igual que la danza de la cumbia,
de la costa atlántica, el sanjuanero huilense, ¿sí? El currulao. Entonces, lograr que el juego de los macheteros del Quindío, los macheteros del Quindío, porque en el país se conoce por muchas formas, por lo general son los macheteros del Quindío, logre estar en este documento, incluso nosotros acá en la institución lo tenemos, y aparece como una de las coreografías que marcaron la historia en Colombia. Entonces, ha generado un impacto tan alto que ha permitido que mucha gente la conozca, no solamente por la parte artística, sino por todos esos documentos. Hay un documento que llama también Nueva Revista del Folclore Colombiano, que eso lo sacó el Patronato Colombiano de Arte y Ciencias, son 32, y en un libro de esos se destaca el tema de los macheteros. O sea, es un tema cultural, un tema arraigado, e incluso actualmente en el Quindío y en Armenia, el juego de los macheteros se reconoce como la danza de nosotros. Y eso que, por ejemplo, el ritmo es a ritmo de pasillo, de merengue campesino, que no es de nosotros. El vestuario es un vestuario de chapolera que lo compartimos en todo el eje, pero la danza en sí es nuestra danza y es la danza, y nosotros la caracterizamos como identidad. Si usted va por la calle y le pregunta a una persona joven o adulta, ¿qué se baila en el Quindío? Entonces le dice, se bailan bambucos, se bailan pasillos y se bailan los macheteros. Una vez en Maracaibo, en un teatro, hubo un encuentro de danzas con un grupo de Maracaibo. Y a nosotros nos pusieron a que explicáramos la danza de los macheteros. Y comenzamos a decir, los macheteros es una danza del eje cafetero. Y la gente se reía. Es una danza donde también las mujeres usan 2 machetes. Entonces yo hablaba siempre del machete, que el machete en el cafetero se utilizaba para la parte laboral, que la mujer lo usaba, que la mujer cogía 2 machetes, bueno, etcétera, 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 y hablaba que el machete que identifica, que ahora ustedes van a ver los 4 parejas con machetes, ¿cierto? ¿Y sabe qué es el machete en eso? Venezuela. ¿En Venezuela? ¿Qué es el machete en Venezuela? El pene. Pene. Claro. Entonces cuando yo decía, van a ver una mujer con 2 machetes, ¿sí? Claro, y la gente se reía. Ustedes van a ver, ¿cierto?, cómo una mujer le quita el machete al hombre. Lo más bonito que me ha traído la danza para mí ha sido todo el aprendizaje, tanto personal, con todo lo que he aprendido, la parte emocional con la gente que he conocido, los amigos que he tenido a lo largo del tiempo que he bailado, pero digamos que se siente uno muy orgulloso de dónde es, de dónde viene y de todo el proceso pues que conocemos como tal, ¿cierto? Y yo creo que me llevo y tengo muy buenos recuerdos el haber bailado, y siempre me he dicho gracias a Dios, porque en ese momento dije vámonos a bailar, y me quedan muchas cosas bonitas y muchos sentimientos muy bonitos el haber ingresado a bailar. La época más hermosa para mí, yo creo que fue el trabajo de investigación que hice cuando viajaba por todo Colombia. O sea, yo lo aprendí, si yo aprendí a bailar una cumbia, fue porque fui a la costa atlántica. Si aprendí a bailar un currulao, fue porque estuve en Buenaventura, Tumaco. Si aprendí a bailar un torbellino, porque estuve en el Santander de Boyacá. Si aprendí a bailar joropo, fue porque estuve en los llanos. O sea, mis maestros fueron cada región. En esa época se viajaba muy fácil. En esa época uno lo atendía muy bien, donde uno iba a aprender. O sea, por todo Colombia. Yo estuve más o menos unos 3 años viajando por Colombia con un morral, una grabadora Silver, una cámara Olipi.
la vida, es la emoción, es la disciplina, es más allá de lo que uno quiere hacer. Yo creo que la danza en mi vida ha sido muy importante. Para mí la danza es todo, es una identidad, un sentido de pertenencia, una disciplina y un enamoramiento. Yo creo que eso hace grande a un ser. Si usted quiere ser grande en la vida, quiere aportarle algo a la sociedad, primero, ame lo que haga.